Vamos a hablar de incendios hoy en esta entrevista del informativo matinal. Lo vamos a hacer con José Antonio González, que es profesor de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Oviedo. Es experto en modelos de gestión del territorio y del paisaje. José Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Seguro que nos va a dar una visión de muchos aspectos que desconocemos sobre los incendios. Vamos a empezar por el origen de los fuegos. ¿Se debe a múltiples factores? ¿A cuáles? Son múltiples factores los que están interviniendo en los incendios, pero bueno, podemos resumirlos que se deben un poco a la manera que tenemos ahora de relacionarnos con el territorio en el que vivimos. Es decir, vivimos un poco de espaldas a una realidad. En el caso de Asturias, que es una realidad que tiene un peso territorial específico, que son los espacios de monte, que suponen el 70% de la misma, y en la que hemos ido perdiendo el contacto con ella, y ella se ha ido, por decir de alguna manera, incrementando el número de superficie forestal en detrimento de otros usos. Y eso genera un escenario en el que tenemos una acumulación de combustible en nuestros montes, sin gestión, y que con el catalizador que tenemos ahora del cambio climático, que incrementa las posibilidades de esos incendios, hace que estos incendios sean cada vez mayores. Entre las causas, bueno, hemos escuchado varias bastante dispares. ¿Qué peso tiene la de un origen intencionado en estos últimos fuegos? Si vamos a la estadística, pues nos dice que tiene un peso intencionado alto, hasta un 60%. Pero bueno, también podemos hacer otra lectura, que es la que nos convendría hacer respecto a la última oleada de incendios que tenemos. Es decir, nos dicen que 7 de cada 10 de los últimos grandes incendios forestales que tenemos son por causas naturales, es decir, por tormentas eléctricas secas. Sabemos que este es un escenario que se va a incrementar en el contexto de cambio climático que tenemos y no podemos perder de vista. Es decir, incendios como el de Barredo de la Reina, Anllares, Fasgar, que entraron en Asturias, o incluso los que se desencadenaron en redes, como el Parque Nacional de los Picos de Europa, han tenido origen en una tormenta eléctrica seca. Entonces no podemos descuidar esto porque nos puede traer sustos en un futuro próximo. Usted atribuye un peso importante al paisaje. ¿Cómo han cambiado nuestros paisajes? Bueno, nuestros paisajes han experimentado lo que nosotros los geógrafos denominamos un cierre gradual, es decir, en el que han ido desapareciendo superficies de cultivo, superficies de pasto, superficies de prado, a favor de masas de arbolado y de matorral con una continuidad muy importante, que son las que dibujan ese 70% de Asturias que hoy es monte, y ello ha hecho que hayamos perdido sobre todo franjas de amortiguación respecto a la entrada de los grandes incendios forestales en el espacio habitado, en nuestros núcleos de población. Entonces, bueno, si queremos, y así lo están diciendo incluso los medios, los profesionales en la extinción, si queremos hacer frente a estos grandes incendios forestales que van a venir, tenemos que asistir a una renovación planificada del paisaje, si no el fuego lo va a hacer por nosotros. ¿Cuáles son las características de los incendios de estos últimos años? ¿Están cambiando de estación? ¿Son más virulentos? ¿Son más complicados de atajar? ¿Son más complicados de prevenir? Lo primero que tenemos que decir es que vamos reduciendo el número de incendios, es decir, cada vez somos más eficientes en la extinción, pero sin embargo el tamaño medio de los incendios va subiendo. Es decir, esto entramos en una paradoja o casi en una contradicción. Y no solo eso, además tenemos menos incendios que cada vez consumen más superficie y, como tú bien acabas de decir, cada vez más difíciles de apagar. Es decir, que nos colocan un poco lo que se denomina al borde de la capacidad de extinción. Debemos de entender estos incendios, que incluso cambian el régimen, porque el régimen tradicional de incendios en Asturias es a finales del invierno, principios de la primavera, y ahora estamos viendo cómo suceden en el verano, es decir, fruto de lo que acabo de decir, de cómo el cambio climático está abriendo una mayor ventana de oportunidad para que a lo largo del año tengamos esos incendios como una antesala de lo que nos va a venir, que son esos incendios famosos que estamos viendo que ya aterrizaron en el 2017 en la península ibérica, que son los incendios de sexta generación que están presentes en otras partes del mundo. Como aquellos de California, recordamos en otros lugares, o sea, nos está diciendo que estamos cada vez más cerca de ese tipo de incendios. Exactamente, y nos lo está diciendo el paisaje. Es decir, porque esos incendios se basan en una continuidad forestal importante. De hecho, son incendios que suelen alcanzar la cifra siempre por encima de las 10.000 hectáreas, y tenemos que leer el paisaje para entender que tenemos el sustrato para que eso ocurra. Entonces, nosotros los geógrafos siempre recurrimos a la lectura del paisaje para poder anteponernos a esos riesgos que van a venir. Claro, para poder de alguna manera ponerles cerco, ¿no? Sí. En esa importancia que incide usted en el paisaje, usted defiende los paisajes en mosaico. Explíquenos un poco en qué consisten los paisajes en mosaico. Los paisajes en mosaico son un poco la antítesis de lo que acabamos de decir, de ese cierre que tenemos ahora sobre el paisaje. Son paisajes en los que tenemos diversos usos, en los que tenemos arbolado, en los que tenemos cultivo, en los que tenemos superficies de pasto, en los que tenemos incluso plantaciones de orientación a más uso industrial, pero que generan una diversidad en el paisaje que
hace que el fuego encuentre discontinuidades y no pueda correr por ellos y propagarse, como estamos viendo ahora mismo, de manera distal, incluso que tiene la capacidad de pasar de la vertiente sur a la vertiente norte de la cordillera Cantábrica. Claro, pero aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Son factibles estas soluciones? ¿Es posible ejecutar un paisaje en mosaico sin gente en los pueblos que cultive la tierra? Bueno, ahí entramos en esa dicotomía, es decir, cómo vemos como reto demográfico y un reto ambiental, que son los grandes incendios forestales, se unen, es decir, tienen que ir parejos, es decir, tenemos que encontrar una solución que permita que tengamos, sobre todo, actividad económica y población en nuestros pueblos, ese es el gran desafío que tenemos ahora, es decir, los grandes incendios forestales son una manifestación de esta problemática y, sobre todo, tenemos que hacer también una lectura positiva. Todavía, en el caso de Asturias, tenemos un número de explotaciones importantes, casi 15.000 explotaciones, según el último censo agrario. Tenemos un conocimiento tanto técnico como local de cómo gestionar el territorio, que eso es una base importante para actuar, y además hoy tenemos que tener en cuenta que tenemos una cuestión que no tuvimos antes en la historia de la humanidad reciente. Tenemos tecnología disponible que nos puede ayudar a ello, desde robots que nos pueden hacer incluso desbroces ad hoc en determinados espacios de monte, podemos colocar dispositivos a los animales que nos permiten cercarlos en estructuras concretas del paisaje que queramos rebajar la carga de combustible. Tenemos posibilidades para hacerlo. ¿Qué papel tiene la ganadería extensiva en la mitigación de incendios? La ganadería extensiva tiene un papel clave, sobre todo en una región como Asturias, una región montañosa donde movilizar biomasa por otro medio es muy difícil. Entonces la ganadería extensiva contribuye a generar esas discontinuidades, a generar esos espacios en mosaico que hacen que el fuego camine peor. De hecho, decimos que los montes pastoreados, los montes donde tienen una carga ganadera, y eso es palpable, el fuego tiene una menor incidencia. Eso se ve muy bien en la lectura posterior de los paisajes. Si vemos estos incendios, vemos cómo realmente los incendios paran muchas veces en las superficies de prados y de pastos, porque ahí no tienen combustible. Esas son superficies que mantienen ad hoc la ganadería extensiva. ¿Qué medidas priorizaría usted en estos momentos contra los fuegos? Ahora mismo yo creo que debemos de hacer un plan de choque por lo que nos viene, porque sabemos que nos va a venir. Yo priorizaría, en el caso de Asturias, 3 medidas. Lo primero, trataría de asegurar de manera coherente el entorno inmediato de los pueblos. Es decir, ahí tenemos que hacer una llamada de responsabilidad civil. Toda la persona que tenga propiedades en el entorno inmediato de los pueblos tiene que tenerlas adecuadas y libres de combustible. Si no, tenemos que actuar de ellas, como están haciendo en Galicia con la ley de movilización de tierras agrarias. Otra segunda cuestión que creo que es importante es romper la discontinuidad paisajística en los espacios de monte. Ahí mediante 2 maneras. En los espacios de arbolado posiblemente tengamos que extraer biomasa que tiene un aprovechamiento, sabemos, además hoy energético, y en las superficies de matorral, que son las que mayoritariamente queman en nuestros incendios, que suponen el 90% de los incendios, tenemos que trabajar un poco con lo que denominamos cortafuegos productivos, adecuar áreas de pasto que luego podamos además mantener con esa ganadería extensiva que sabemos que tiene un papel clave en ello. Y una tercera medida que puede parecer un poco contradictoria, pero es utilizar el fuego controlado para evitar estos grandes incendios forestales. Esto tenemos iniciativas a nivel europeo que lo han hecho muy bien, como ha pasado en los Pirineos Atlánticos franceses, donde las cremas prescritas, las cremas en las que bomberos participan con agentes forestales, con ganaderos, con silvicultores, en bajar esa carga de combustible, hacen que los incendios, cuando vengan, sean mucho menores. Bueno, esta última oleada de incendios además ha afectado a 4 espacios protegidos, Picos de Europa, Somiedo, Redes. ¿Hay una explicación para esto? Bueno, yo siempre utilizo una explicación que está en el propio nombre. Es que partimos de la base de que ni son espacios naturales ni ahora mismo están protegidos. Es decir, lo que nosotros hemos encorsetado bajo el cliché de espacios naturales protegidos son espacios culturales fruto de una dilatada interacción hombre-medio a lo largo de siglos. Yo hice la tesis en el Parque Natural de Redes y estudiamos esto, cómo son espacios que están modificados desde la parte alta hasta la parte más alta por la mano del hombre. ¿Qué pasa? Situación de despoblamiento, de abandono, todos esos procesos agroecológicos que sostienen esos paisajes en mosaico desaparecen y ahora encontramos una fragilidad que se manifiesta no solo en grandes incendios forestales, se manifiesta también una peor salud de las masas boscosas, en otros muchos aspectos que nos dicen que no pueden ser espacios libres de intervención humana. Un dato sobre esto también, es decir, a nivel de la cuenca mediterránea se ha hecho un estudio reciente en el que las superficies protegidas suponen el 38% y sin embargo inciden en ellas el 55% de los incendios forestales. Claro. Bueno, y quería hacer alusión también a una entrevista publicada en prensa hace unos días a 3 bomberos, hablando ya directamente sobre la extinción. Ellos afirmaban que acudían a ciegas a extinguir los incendios, que echan de menos, con las herramientas digitales que ya tenemos actualmente, pues lo que ellos vienen a llamar
resumiendo un poco, un GPS al que poder acudir pues cuando van a extinguir incendios, que tengan un mapa cartográfico actualizado sobre el territorio para saber si voy bien por aquí, no voy bien, tengo que ir retroceder un poco, avanzar. ¿Lo comparte? Lo comparto totalmente y lo había dicho antes. Hoy las tecnologías de la información, sobre todo lo que se refieren a ellos sería las potencialidades que tienen los sistemas de información geográfica, nos permiten tener esa herramienta dinámica en la que podemos ir cargando datos y conociendo el comportamiento muchas veces ya del territorio en tiempo real. De hecho, hoy hablamos muchas veces de gemelos digitales terrestres que permiten inyectar datos e incluso en los incendios permiten saber un poco la dirección en la que se va a mover el frente de llamas. Esos simuladores son una herramienta fundamental para hacer frente a estos riesgos ambientales. Bueno, pues José Antonio González, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Oviedo, que es experto en modelos de gestión del territorio y del paisaje, por eso le hemos invitado a hablar de esta última oleada de incendios. Esperemos que finalmente Asturias no se convierta en ese paraíso matorral que tanto nos acecha, ¿no? Sí, esperemos que entre otras cosas seamos capaces de construir un paisaje que sea resiliente, que sea estable y sobre todo que sea diverso. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y aportarnos todas estas ideas. Muchas gracias a vosotros por invitarme.